Vamos a dar inicio al conversatorio. Este es el sexto conversatorio de lugares de memoria. Y un poco pues la iniciativa de estos conversatorios parte de hacerlos fuera del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Los ejemplares que tienen en sus manos y que les hemos entregado pues justamente hacen parte de la producción que durante estos últimos 4 años el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación pues digamos ha elaborado. Uno de ellos, que es Memorable 1, son como unas experiencias ejemplares de lo que ha hecho el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en términos de la construcción de memoria. Y el segundo es, digamos, un texto un poco más académico que creo que pues para las estudiantes y los estudiantes de la distrital pues va a ser como un aporte importante también como para adentrarse en el campo pues como de la memoria. Este conversatorio pues tiene como nombre Narrativas de los niños y niñas en la escuela. Entonces quisiera como que empezáramos esta conversación un poco pensando, pues primero presentándolos evidentemente, pero pensando también por qué hablamos justamente de la escuela, ¿cierto? Y de la escuela que históricamente pues ha sido como la receptora y la contenedora de justamente pues unas historias de vida que han sido marcadas por diferentes situaciones, entre ellas pues la violencia, la guerra, pues el desplazamiento y otras. Y pues un poco en ese marco también hemos visto pues que la escuela en ser ese receptor y ese contenedor pues también es un creador, ¿no? No solamente se queda como con esto malo, sino también transforma eso y también genera unas propuestas y unos procesos con sus estudiantes y que están pues finalmente movilizados por los docentes y demás. Entonces un poco pues los voy a presentar. Bueno, por un lado tenemos a Lorena Torres Gámez, es docente del programa de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Distrital, es licenciada en Ciencias Sociales, magíster en Historia y cursa el doctorado latinoamericano en Educación y Políticas Públicas. Tiene experiencia en el campo educativo, especialmente con estrategias pedagógicas dirigidas a población víctima del conflicto armado y es integrante del colectivo de Historia Oral de Colombia. Tenemos a Angie Lorena Ruiz, es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes. Cuenta con experiencia en investigación, seguimiento y análisis de violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado colombiano. Fue parte del equipo de investigación del volumen No es un mal menor, Niñas, Niños y Adolescentes en el Conflicto Armado de la Comisión de la Verdad y actualmente trabaja para el Ministerio de Educación Nacional. Y tenemos a César, que es un conocido de la casa. César es licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales, es magíster en Educación y actualmente es estudiante del doctorado interinstitucional DIE, ¿sí lo dije bien? Sí. DIE, de la Universidad Francisco José de Caldas, es docente del Colegio Sorrento, que obviamente pues hace parte de la Secretaría de Educación y es el líder del semillero escolar Memorias Barriales. Entonces, sin más preámbulo, bienvenidos y bienvenidas. Vamos a hacer, digamos que consiste un poco la lógica del conversatorio, vamos a hacer 3 preguntas y después vamos a tener un espacio para que ustedes como estudiantes puedan preguntarles a ellos digamos lo que quieran, lo que digamos les genere a partir de la conversación que vamos a tener. Entonces, pues digamos esta primera ronda la queremos iniciar conversando en torno a la particularidad de los trabajos de la memoria. Que está relacionado con el reto de vincular a los niños y a las niñas a hablar sobre nuestro pasado y la relación que guarda con el presente. ¿Por qué es importante emprender esta labor desde las instituciones educativas? ¿Quién quiere empezar? Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Muchísimas gracias por la invitación. Yo quisiera abordar esta pregunta desde 2 escenarios. Un escenario inicial recordando quizás o hablando un poco de qué es lo que significa la escuela, ¿no? A veces cuando se habla de la escuela en varios escenarios se piensa esa infraestructura física, donde están los profes, donde están las niñas, donde están los niños, pero desafortunadamente en otros escenarios la escuela se ha visto y digo desafortunadamente porque me remito al informe de la Comisión de la Verdad, la escuela
representaba para muchos niños y niñas el recuerdo de cómo los actores armados sí vieron en la escuela su valor sociocultural. ¿Y a qué me refiero con el valor sociocultural? Que en su momento tanto se discutió en la propia comisión, y es: la escuela no solamente es ese lugar físico donde están las niñas, donde están los niños, los profes, sino también representa en muchos territorios ese lugar en donde es la única infraestructura física, en donde se reúnen los padres, la comunidad, en donde se va a hablar de los problemas del territorio, y precisamente ese valor tan importante que trasciende la formación pedagógica y que se va a instalar a los procesos sociales fue identificado por esos actores armados, ¿no? Entonces allí veíamos, por ejemplo, cómo esos significados a nivel sociocultural fueron y se intentaron controlar y vigilar, ¿no? Un control y una vigilancia que pasó por los contenidos, por ejemplo, unos contenidos en donde a los profes y a las profes se les decía qué tenían que enseñar, qué tenían que decir, cómo lo tenían que decir, qué no podían decir. Y ahí es donde precisamente esta pregunta cobra absoluta relevancia, y es la escuela como un lugar de memoria, donde se enseña memoria, y donde desafortunadamente en varios escenarios y por tantos años no se pudo hablar de esto, precisamente por el conflicto armado, ¿no? Un escenario donde a las mismas niñas y niños se les no permitía acercarse a ciertos contenidos, y no porque, digamos, se tuvieran ciertos miedos de qué es lo que no puede comprender los niños y las niñas, porque desafortunadamente vivían en esos contextos, sino porque no se quería que cierta parte, digamos, de la realidad fuese presente en el currículo escolar. Eso por un lado. Sin embargo, y como lo mencionaban hace un momento, la escuela se convierte también en un escenario en donde no solamente hablamos de ese control, de esa vigilancia, en donde en muchos casos, en los testimonios de la comisión, por ejemplo, estaba siempre presente por los hechos de violencia, sino también estaba siempre presente porque resultaba ser un escenario resignificante en muchos casos, ¿no? Los pares, la comunidad educativa, los profes y las profes resultaban permitiendo unas narrativas distintas de la propia violencia. Yo siempre cuento una historia que me marca mucho, digamos, me ha marcado mucho cuando estuve en la comisión, y era la historia de una niña que pierde a sus padres siendo bebé, siendo muy pequeña. Es una niña del pueblo negro. Esta niña es adoptada por una familia mestiza, ella va creciendo y poco a poco en sus palabras se da cuenta que es diferente, que es distinta, que la gente le dice que esa no es su familia, que se mire, que es adoptada, que es una huérfana. Y esta niña a los 7, 8 años empieza a tener lo que llaman, digamos, un bajo desempeño académico, ¿no? Empieza en su colegio a mostrar que a pesar de que había sido una niña muy activa, líder en muchos procesos, los profes empiezan a ver que algo está pasando. Una profe se sienta con esta niña y le dice, en el informe le llamamos Diana, su nombre es otro, pero por confidencialidad y demás le llamamos Diana. Le dice: Dianita, tú no eres solamente esa niña huérfana que te dicen, tú eres una líder, mira cómo llevas a tus compañeros a hacer ciertos procesos. Es decir, la profe establece un diálogo con esa niña, y suceden otros hechos alrededor de su trayectoria educativa que convierten a esta niña, luego joven, en una lideresa de su departamento, ¿no? Y siempre me gusta resaltar esta historia porque es ese punto en particular, esa conversación con esa profesora y con otras profes que estuvo a lo largo ya de su bachillerato, que logran resignificar, si se quiere, una historia de dolor en una historia de liderazgo. Y es donde vemos cómo poder hablar del tema de la memoria, poder conectar el presente con ese pasado que tanto se ha querido, si se quiere, como ocultar, dejar de un lado, es importante porque no solamente nos enseña sobre lo que ha pasado en nuestro país, es decir, quiénes somos en este momento histórico, en este territorio, sino que a su vez permitirse hablar de ciertas formas, teniendo en cuenta también ciertos escenarios, ha permitido de alguna manera resignificar esas mismas historias de violencia. Por otro lado, y es una experiencia reciente también que se relaciona bastante con esa conexión del pasado y el presente en la escuela, tiene que ver, no sé si lo han escuchado, quizás sí, con la Escuela Abraza la Verdad. La Escuela Abraza la Verdad nace el año pasado desde muchos profes, desde Educapaz, como una forma de hablar del informe de la Comisión de la Verdad. Sí, en su momento se hizo, si mal no recuerdo, en agosto del año pasado, la primera
digamos, Escuela Abraza la Verdad en los colegios, y básicamente consistía en poner el tema en las instituciones educativas, ¿no? En que los chicos hablaran de qué es la verdad, si es una verdad, si son verdades, si es una memoria, si son memorias, ¿no? De entender qué es eso de entender al otro, y precisamente ese posicionamiento hace que este año, ya desde, digamos, de este rol del ministerio, pues el ministerio logre acompañar algunas iniciativas. Yo tuve la oportunidad en junio, que se hizo la segunda Escuela Abraza la Verdad, de acompañar en la institución Primitivo Crespo, en Río Frío, Valle del Cauca, las actividades de unos chicos de una escuela rural, en donde el sentido, digamos, de la jornada estaba basada no solamente, listo, hablemos del conflicto, reconozcamos que esto existió, sino en profundizar en algunos conceptos que a veces incluso para los adultos son tan difíciles de comprender, ¿no? Que es la memoria. O sea, a veces hablamos, para muchas personas, memoria significa algo distinto. Y cuando hablamos de memoria histórica, pues también hay una, digamos, amalgama amplia de definiciones en muchos casos. Y es precisamente allí, a partir de experiencias cotidianas, también a partir de experiencias de violencia, que se empiezan a hablar de esas memorias, de esas verdades, y es esa conexión que se establece entre ese pasado y ese presente, ¿no? Estos jóvenes y estos niños y niñas viéndose como unos agentes no responsables porque lo tengan que ser, sino que ellos quieren asumir ciertas narrativas de lo que ha pasado y construir una narrativa distinta. ¿Y por qué lo menciono de esta manera? Porque en varias ocasiones, y alguna vez lo escuché de un joven, él decía, es que nosotros no somos responsables de lo que pasó, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos por qué ahora cargarnos esta maleta de violencias, de desigualdad, pero es distinto cuando queremos no asumir esa maleta, sino queremos asumir que nuestro presente sea diferente. Queremos hablar de ese pasado porque nuestro presente está marcado también por ese pasado, pero sin ser nuestra responsabilidad, ¿no? Porque a veces está la idea de los niños, las niñas, los adolescentes son el futuro, van a cambiar la sociedad, y es como no. Si ya hicimos el trabajo, si se quiere, mal en el pasado, no tenemos por qué, digamos, asumir o darles esa responsabilidad a los jóvenes, a las niñas, niños y adolescentes. Entonces, quería como tocar esos dos, si se quiere, escenarios para ver esa importancia en esas conexiones, ¿no? Y la escuela siempre como ese lugar en donde esas conexiones siempre van a estar precisamente por ese valor social y cultural y pedagógico que tiene. Bueno, gracias. Lorena abrió el debate con temas que me parecen bien importantes para abordar la memoria. Yo creo que son varias las razones. Nos daría toda la tarde, quizás una semana, un mes, un seminario, para entender por qué es que la memoria y todos los temas que están aunados a ella son importantes trabajarlos en la escuela. Yo pensaría y lo situaría desde tres escenarios. Para mí el primero tiene que ver con reconocer que hay unos debates, unas tensiones y unas construcciones relacionadas a la memoria. Y acá yo no le quiero poner todavía apellido, no quiero hablar de memoria histórica, porque en sí asumir que hay unos debates, unas construcciones y unas tensiones es situar también el debate epistemológico en un momento muy reciente. Todo el debate sobre la memoria es muy reciente, a comparación de otros debates que se dan en la escuela, como el aprendizaje, el desarrollo, el ciclo vital. Bueno, la memoria tiene unos énfasis que llegan por lo menos al sector educativo empezando este siglo, es decir, frente a otras elaboraciones es muy reciente, y eso hace que no sea un campo parcial, es un campo de tensión y es un campo de lucha y es un campo de debate, y ese campo se traslada a la escuela. Entonces no hay parcialidades, y cuando digo que es un campo de debate y un campo de tensión, ahí ya lo trasladamos a la escuela. Históricamente la escuela está dada y fue creada en gran parte para construir memoria, para construir unos relatos y esos relatos convertirlos en verdad. Por eso tenemos relatos nacionales, hegemónicos, patriarcales, nacionalistas, porque eso ha sido parte de la función de la escuela. Ahora bien, digo que es de tensión, debate y construcción porque nos invita, que sería para mí una de las razones, nos invita a preguntarnos
¿Qué es lo que es memorable allí? ¿Quiénes recuerdan, por qué y cuándo recuerdan? Para mí es uno de los puntos de por qué llevamos la memoria o cuestionamos la memoria en la escuela. El otro punto para mí tiene que ver con asumir que es un derecho y un deber. Y eso pasa por reconocer en marcos como el colombiano que hay algo que se llama políticas de la memoria. Y en estas políticas de la memoria, el sector educativo, no solamente la escuela, sino el sector educativo, es decir, acá todos nosotros tenemos unas responsabilidades. Y esas responsabilidades están relacionadas con entender por qué recordamos y para qué recordamos. Y para qué una sociedad le abre las puertas a asumir y a entender lo que le ha pasado. Porque una sociedad permite también encontrar unos cuestionamientos a sus relatos y a su entendimiento del pasado. Al asumir que es un derecho y una verdad, pues entendemos también que los sujetos son poseedores de ese derecho y son poseedores a ser partícipes de la construcción de memoria. Y acá yo quiero comenzar a situarlo con algo con lo que yo vengo trabajando, y es en la escuela. Digamos que parte de lo que ha fundamentado la escuela también son los discursos adultocentristas. Entonces, al entender que es un derecho y un deber, es entender que ese derecho y ese deber pasa por los diferentes ciclos vitales y pasa por tener un derecho a reconocer las narrativas, las verdades, los relatos, los imaginarios y las representaciones de los niños más pequeños hasta las personas más adultas. Y finalmente, el tercer punto, yo encuentro el lugar de la memoria en la escuela como un lugar interdisciplinar y colaborativo por varias razones. Uno, porque no es un tema que corresponda solo, por ejemplo, al área de humanidades o al área de ciencias sociales, como pues históricamente se ha visto, sino que es un tema que debería ser abordado por las diferentes áreas del conocimiento. Es un tema que transversalmente nos debería permitir construir ciudadanía. Ciudadanía participativa, ciudadanía que es corresponsable con las decisiones que tiene. Entonces la memoria no se vuelve solo una relación de el hecho o el ejercicio simple de recordar, ¿cierto? Sino de entender por qué yo establezco cierta relación con el pasado. Y esa pregunta se la hago a ustedes, ¿no? ¿Cuál es la relación que como sociedad hemos establecido con el pasado para que situaciones como las que narra Lorena pues sean repetidas o cíclicas, o también pues nuestra vinculación a entender lo que nos ha pasado como sociedad esté enmarcada en unos vínculos más con el olvido, por ejemplo, que con el recuerdo? O cuántos de nosotros y nosotras somos conscientes de como sociedad tener un derecho y un deber a la memoria. Entonces yo dejaría por ahí. Bien, muchas gracias a todos y todas. Buenos días, tardes. Creo yo que pues ya ustedes han abierto el debate de una forma muy importante. Sin embargo, quisiera yo agregar algo, bueno, más bien, quiero empezar a responder la pregunta sobre la escuela y su relación con la memoria a partir de siempre estarnos preguntando el para qué, ¿sí? Digamos que para nosotros es muy natural entender primero que hacer memoria es una forma en la que nosotros estamos rescatando situaciones que han sido olvidadas de manera selectiva. Y tal como pasó en la Segunda Guerra Mundial, las políticas de memoria han permitido reconocer las situaciones de horror. Entonces, el para qué ahí cómo funciona, y es que nosotros podemos decir, ok, vamos a hacer memoria, vamos a recordar precisamente para que esas situaciones acaecidas, por ejemplo, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, no vuelvan a suceder. Digamos que ahí estamos claros. Sin embargo, quiero tomar algo que dijo Lorena, y es que este adultocentrismo nos ha llevado a pensar que todo aquello que llega a la escuela tiene que ser pues debidamente seleccionado. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros estamos en la escuela acudiendo a la memoria, siempre estamos recogiendo lo que otros han decidido debe situarse dentro de los discursos que están dentro del aula.
Y vuelve el para qué. ¿Para qué yo quiero enseñarle a los muchachos cosas diferentes a lo que significan la historia oficial? ¿Por qué yo debería hacer eso? De hecho, me paro en esa pregunta precisamente porque hay muchos argumentos en la esfera pública que dicen que ese tipo de cosas son innecesarias porque generan nuevos dolores, porque generan revictimizaciones y porque no permiten que la sociedad avance. Pero por otro lado, también se nos ha dicho que recordar es garantía de no repetir, lo cual también es mentira. El ejemplo de eso es ¿por qué siguen sucediendo situaciones de violencia en el mundo cuando hemos visto tantos relatos acerca de la Segunda Guerra Mundial? Entonces, claro, cuando uno piensa en la escuela, tiene que pensar siempre, y aquí yo me ubico como docente de aula, de colegios distritales, en hacer la pregunta ¿para qué? ¿Para qué le interesa a un muchacho saber cuál es la diferencia entre la historia oficial y las memorias que se pueden tensionar, como lo dicen las compañeras? Y es donde comenzamos a hablar de temas como, por ejemplo, la justicia, la no repetición, la verdad, las políticas públicas que puedan permitir pensarse el tema de la memoria de una manera distinta. ¿Para qué? Para que cuando yo llegue al aula, el chico, la chica, el joven tenga la posibilidad de decir, oiga, esto es importante saberlo por X o por Y razón. Varias cosas, y es que, por ejemplo, la escuela no solo es el lugar en el que se reproducen contenidos. La escuela colombiana históricamente también ha sido atravesada por situaciones de violencia, es decir, la escuela misma puede ser considerada como una víctima de la violencia, porque allí en su interior se han ejecutado planes para la guerra, se han reclutado jóvenes, o también se ha convertido en lugares, fosas comunes de población civil. Entonces, ¿cómo nos pensamos el espacio de lo emblemático, de la memoria en la escuela? Pues bueno, yo lo ubico siempre desde la pregunta ¿el para qué? Creo yo que para empezar deberíamos ubicarnos ahí. Bueno, yo lo ubico ahí. Bueno, muchas gracias. Por ese lado, un poco, pues como que quisiera que esta segunda ronda pudiéramos como empezar a ahondar en la idea de las narrativas. Creo que ahí, como en la exposición de ustedes tres, hay una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención, y es el tema de la construcción de narrativas para los niños y para las niñas, ¿sí? Teníamos hace un par de meses atrás con Lorena y con César, estábamos en una bienal y entonces nos decían, ustedes trabajan en los niños. Y entonces era una pregunta muy rara, porque justamente, claro, quien construye este relato finalmente es desde esa mirada adultocentrista, ¿sí? Es el adulto. Entonces uno dice, bueno, sí, trabajo sobre, o trabajo en, o trabajo para. Y allí creo que empieza a ocurrir una cosa muy interesante, y es que estas narrativas casi siempre han estado pensadas para los chicos que son más grandes, ¿sí? O sea, es decir, para el adolescente. Empezamos a hablar un poco de la historia de Colombia como en quinto, sexto. La memoria es una cosa que ya, pues como siempre, está un poco relacionada con el tema del dolor, y hay un miedo por la acción con daño, pero también con la revictimización. Pues entonces esto pareciera que son temas para los chicos más grandes, ¿sí? Ya uno de pronto ahonda pues en la universidad y demás. Pero aquí yo quisiera que pensáramos un poco como en la experiencia de ustedes, como cuáles han sido esos elementos que se deberían tener en cuenta para construir justamente unas narrativas de la memoria para los niños y para las niñas, ¿sí? Que creo que ahí ese siempre ha sido como un lugar de exclusión, al que se han mantenido a los niños como a un lado, ¿sí? Todavía no, esperemos un poquito más adelante, a pesar de que lo viva, es como no, todavía no, esperemos. Y en ese ejercicio que ustedes han hecho, como cuáles serían esos elementos que ustedes resaltarían que son importantes a tener en cuenta. No sé quién quiera empezar. Bueno, ya que me pasaron el micrófono. Bueno, pues yo creo que hay que partir precisamente de lo que ya se venía diciendo, y es cómo esos miedos frente a qué le decimos a los niños y a las niñas pues parten de ese mundo adulto
que tiene unas concepciones sobre qué son los niños y las niñas, ¿no? Entonces, si ese mundo adulto parte de considerar a los niños y las niñas como seres inferiores, como personas que no saben, que no tienen capacidad para entender, pues obviamente se van a generar esos miedos que van a limitar el aprendizaje, o mejor, a desconocer las potencialidades de aprendizaje de los niños y de las niñas, a pesar, como tú lo dices, que vivan en un contexto de violencia. Yo pues siempre me remito a historias porque, bueno, digamos que el paso por la Comisión de la Verdad a mí me dejó llena de historias, ¿no? De si bien muchas personas adultas que contaron su testimonio fueron personas que vivieron los hechos siendo niñas, niños o adolescentes. Y muchas de esas personas, cuando suceden los hechos de violencia, siendo niños o niñas, y esto era, si se quiere, un patrón marcado que veíamos, y era que en estas edades de la niñez, precisamente 7, 8 años, que ocurrían diferentes hechos, ellos decidían callar. ¿Callar por qué? Porque ellos veían que algo estaba pasando en su entorno. Ellos no sabían exactamente si había matado a alguien, si habían desaparecido a alguien, el por qué tenían que haber salido de su territorio, pero algo estaba pasando que generaba una sensación de malestar, de tristeza, de ira en su entorno familiar, social. Y decidían callar precisamente porque sentían que eran una carga adicional para la situación de dolor. Y fueron precisamente esas narrativas de muchos niños relacionadas con el dibujo, con los poemas. Había una niña en particular que nos muestra, bueno, una mujer ya adulta, joven, que nos muestra esos poemas que guardó a lo largo de toda su vida porque eran un recordatorio de lo que había vivido siendo niña, y eran una forma de sacar eso que no podían decirle a ese mundo adulto. Un mundo adulto que, claro, uno cuestiona y dice, pero ¿por qué no decirle a los niños y a las niñas? Pero claro, en este caso también era un mundo adulto que intentaba proteger a esos niños y a esas niñas. Claro, una protección que también parte, como lo menciono, de desconocer una potencialidad de aprendizaje, de entendimiento, de que ellos saben qué es lo que está pasando. Claro, uno no va a entrar a decirles, pum, mataron a no sé quién, a su papá, a su mamá. Es decir, hay que también adaptar, digamos, las narrativas y demás, pero no, si se quiere, no ocultar, ¿no? Y era un debate que también teníamos en su momento cuando decíamos, venga, pero es que esos adultos, esas mamás, esos papás, esos abuelos que se quedan con los niños y niñas huérfanos, por ejemplo, pues intentaron de alguna forma proteger a esos niños y a esas niñas, pero esa protección o quizás esa intención que tenían desde que parte de este mundo adulto, pues genera este cierre, genera que estas niñas y estos niños digan, uy, no, yo sé que algo está pasando y si yo pregunto, de pronto eso va a ser peor, o de pronto me van a regañar porque, uy, no, o sea, algo está pasando, ¿sí? Y van creciendo estos niños, estas niñas, se convierten en adolescentes, en jóvenes, y es allí donde ellos nos contaban, cuando yo miro hacia atrás y miro esa trayectoria de vida, ese silencio, ese no poder preguntar qué pasó, eso que no me dijeran que había pasado, pues marcó de manera muy importante muchos sucesos de la vida de estas niñas y de estos niños. Entonces es partir, digamos, de reconocer que esos miedos son así, porque hay unas nociones frente a los niños y a las niñas, y que como sociedad, desde la escuela, desde la familia, desde las situaciones cotidianas, tenemos que reconocer también eso, ¿no? Decirnos a nosotros mismos cómo estoy considerando, no sé, a mi hijo, los que tengan hijos, a mi hermano pequeño, los que tengan pequeños, hermanos, primos, niños o niñas o adolescentes, y entender que en ciertas edades, por ejemplo, y también lo revisamos un poco desde la comisión, y era entender, tratar de hablar o de reflexionar con ciertas narrativas, con ciertos instrumentos, a partir de ciertos conceptos, como le decía hace algún momento. Claro, no, para nosotros, por ejemplo, cuando estaba en el colegio, a mí me empezaron a hablar de conflicto por ahí en noveno, y eso, ¿sí? Estuve en un colegio público, y como en noveno más o menos, como el Bogotazo y algo le dijeron a uno, pero ya, yo aprendí de conflicto en la universidad, antes nada. Pero cuando uno ve atrás,
podría haber quizás haber discutido desde diferentes mecanismos sobre la memoria, sobre la resolución de los conflictos, ¿sí? Cómo a partir del cuento, a partir del dibujo yo puedo hablar con el niño, con la niña sobre reconocer, por ejemplo, en el otro un pensamiento distinto, y eso no tiene por qué derivar en violencia. Simplemente ninguna persona piensa igual que otra, y a partir de eso poder reconocer y aprender de ese pensamiento distinto, ¿no? El poder reconocer que mi visión del mundo es diferente al que tiene otra persona, mi verdad es diferente a la que tiene otra persona por los diferentes hechos de la vida, de las experiencias y demás, y eso no quiere decir que vamos a entrar en confrontación. Ese tipo de conceptos, si se quiere, son aquellos que se pueden trabajar desde esas narrativas, menciono el cuento, la poesía, el propio juego en particular, y no, claro, como quizás estos miedos de vamos a contarle qué sucedió. No, es primero comprender quizás estos elementos de las relaciones humanas para que posteriormente se pueda hablar pues de esto que nos ha pasado. Entonces yo creo que partir de ese reconocimiento de podemos hablar, podemos enseñar, podemos discutir frente a ciertos conceptos, ciertas formas de tratar al otro, y posteriormente poder hablar, digamos, de otros hechos o los hechos que sucedieron en el marco del conflicto. Bueno, la pregunta está difícil, digamos que parece fácil, pero está difícil. Porque si uno comienza a desglosar la pregunta tiene que ver con las narrativas. Y la narrativa es un elemento fundante de la identidad y de la continuidad en el tiempo que tenemos las sociedades, que tenemos los individuos y que tenemos los colectivos. Ahora bien, si le sumamos el resto de la pregunta de cómo es que trabajamos, de cuáles serían los elementos a tener en cuenta para trabajar narrativas con niños y con niñas, pues se complejiza la pregunta, porque ahí estamos sumándole un sujeto que históricamente ha estado marginalizado, ha estado en los límites en la construcción de las narrativas. Y yo ahí me voy a situar desde un lugar específico, que es desde el que he trabajado, y es desde el lugar pedagógico. Para mí hay algunos elementos claves que no necesariamente tienen que ver con lo metodológico, con el hacer, pero sí con unos principios en las formas en que se construyen las narrativas, o por lo menos en las que se relacionan y se reconocen las narrativas. Yo empezaría, esto es como el huevo y la gallina, con la experiencia y la narrativa. Porque hay narrativa en la medida que hay experiencia, pero la narrativa también permite la construcción de unas experiencias. Y hay algo, rescatando a Dewey como parte de nuestro campo pedagógico, y es el currículo de la experiencia. Yo empezaría diciendo, y no estoy hablando del currículo de la experiencia solamente desde los escenarios escolares formales, como la escuela, sino pues en los diferentes escenarios educativos donde nosotros nos desenvolvemos, en el escenario comunitario, en la educación popular, en la escuela también formal. Y yo asumiría que uno de los aspectos tiene que ver con la experiencia. ¿Por qué? Porque si usted posibilita una experiencia para construir narrativas, pues también permite que allí fluyan otro tipo de relatos, otro tipo de experiencias y al mismo tiempo otro tipo de versiones sobre la realidad. Pero además, digamos que ahí viene ligado al segundo elemento, y es la centralidad del sujeto. Y cuando hablo de centralidad del sujeto no hablo de uno, porque hay sujetos individuales y hay sujetos colectivos. Y hablo de la centralidad del sujeto porque para narrarse hay que sentirse, hay que vivirse, hay que pensarse y hay que hacer. Usted no narra solamente desde el hacer, usted narra desde el sentido que le produce esa narrativa, y para eso pasa porque usted se permita ser atravesado por esas narrativas. Y esa centralidad del sujeto en la construcción de narrativa, en el caso con niños y niñas, que es lo que pues yo he hecho en mi vida un poco, es también permitirse entender que la construcción del sujeto, y usted no construye narrativas para cuando él sea adulto y vamos a tener entonces de aquí a 10 años el cambio y el futuro, y los niños son el futuro, no. La centralidad del sujeto tiene que ver con permitir y permitirse el involucramiento tanto de usted como docente, hablo desde lo pedagógico, como del niño o del estudiante,
en ese espacio, porque o si no, la narrativa termina siendo otra vez vertical. La construcción de la narrativa termina siendo entonces del adulto al niño, del adulto al estudiante. Y para finalizar, hay otro elemento que para mí es fundamental y tiene que ver con la resignificación del presente. Y es que usted construye narrativa y usted construye memoria desde un lugar temporal, por lo menos, a menos de que estemos en Futurama, pero por lo menos en un lugar temporal. ¿Y es dónde? Pues el presente, porque usted no construye la memoria desde el pasado, porque nos tocaría hacer algo como la tabla Ouija. Usted construye narrativa desde el presente porque es desde acá donde usted permite la resignificación del pasado, pero también un horizonte hacia el futuro. Y resignificar el presente, ¿qué significa? Significa que no hay unas narrativas. Claro, por supuesto, hay unos lenguajes de las narrativas, que eso pues lo veríamos ahorita, pero la narrativa, los relatos, las representaciones permiten ser resignificadas. O sea, nosotros los seres humanos podemos darle otros sentidos y otros significados a esas narrativas. Y el mejor ejemplo es el pueblo Misak. Acuérdense lo que pasó hace 2 años. Fue en la pandemia, con el monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada, que estaba ubicado en la plazoleta del Rosario, en el centro de Bogotá. ¿Sí saben dónde queda la plazoleta del Rosario? Más o menos, ahí sobre la Jiménez. Resignificar la narrativa y resignificar los recuerdos le implicó al pueblo Misak venir y hacer, eso sería otro debate que tiene que ver con lo antimonumentalista, y fue derrocar el monumento de Gonzalo Jiménez de Quesada, porque detrás de ello pues hay una discusión sobre un relato colonizador que se ha instalado en la negación de las historias y de las narrativas, de las memorias de los pueblos indígenas acá en Colombia. Si la memoria y la narrativa no pudieran ser resignificadas de un presente, pues nada de eso pasaría, porque usted no estaría en capacidad de pensarse eso, de cuestionarlo y de darle otro sentido. Y yo con esto finalizo dando como, ¿por qué lo digo desde lo pedagógico? Porque las narrativas desde mi experiencia, desde lo que yo he hecho, han posibilitado hacer algo que se llaman las pedagogías de las memorias. Y las pedagogías de las memorias pues no sucede solo en la escuela, sucede en varios ámbitos. De hecho, esto podría ser un ejercicio pedagógico de la memoria, porque nos permite reflexionar sobre el pasado con elementos que nos llevan a cuestionar también desde el presente. Entonces, creo que, como les digo, la pregunta parece sencilla, pero pues nos llevaría a hacer otro seminario sobre narrativas de niños y niñas. Yo me emociono mucho cuando te escucho hablar, Lore, porque digamos que quiero partir de lo que dices a partir de una cosa, y es, claro, cuando nosotros hablamos de el pasado en la escuela, estamos pensando normalmente en lo que llevamos a los chicos. Ahí estamos claros. Y tú nos estás proponiendo, por otro lado, que esos relatos ya no tienen que solo emerger del adulto, por aquello del adultocentrismo. Bueno, yo durante los últimos casi 9 años tengo un semillero que se llama Memorias Barriales, y tenía una particularidad, y es que yo siempre fui profe de primaria y me meto en el problema de hablar de memoria con chicos, y es de verdad un problema, porque comienza uno a preguntarse cómo voy a narrar lo inefable. De hecho, con Andreita alguna vez hace como 2-3 años teníamos una discusión muy fuerte en donde decíamos, pero ¿cómo le vamos a hablar a los chicos de situaciones de dolor? Y todavía me lo sigo preguntando. En realidad no es que le hayamos dado una respuesta, pero eso es lo interesante, eso es lo bonito, que no tenemos una respuesta, pero siempre hemos generado estrategias. Mi estrategia, la que tengo desde que empezamos, fue generar círculos de palabra. Y los círculos de palabra que permiten que eso que tú estás diciendo comience a suceder. Es decir, que las narrativas del adulto pues estén presentes, por supuesto están presentes, pero que no sean las únicas narrativas. Cuando nosotros nos reunimos en el círculo de la palabra, pues nos reunimos para escuchar, obvio.
Siempre les hago la aclaración a los chicos: los círculos de la palabra no es algo que se inventó César Pulga, es un saber ancestral que tomamos de nuestros pueblos, lo vamos aclarando y lo vamos diciendo, pero conforme hemos venido desarrollando ese ejercicio nos hemos dado cuenta que tener la palabra como un bien público no necesariamente significa que lo usemos. ¿Eso qué quiere decir? Que antes de usar la palabra es necesario aprender a hacer uso de ella, ¿sí? Y hacer uso de ella, ¿qué significa? Que entendamos que no solo es el ejercicio de expresar, sino que es un acto político que merece, exige ser regulado por nosotros mismos. En ese orden de ideas, sentarse a escuchar al otro a partir de una ética de la escucha, a partir de un uso consensuado, a partir de el saber que podemos decir todo aquello que queramos, pero siempre entendiendo que todo lo que podemos decir puede dañar o puede ofender al otro, pues eso nosotros nos pone en un lugar de responsabilidad. Y ya después de haber hecho esto, nos sentamos a escuchar. Los círculos de la palabra, cuando comienzan a generar sus dinámicas, comienzan a generar esas narrativas de las que estamos, pues de las que estamos aún en deuda. Es decir, podemos hablar de polifonías. Cuando una escuela se pregunta por polifonías, es una escuela que está entendiendo que cada individuo que acude a las aulas es un universo diferente y que merece ser escuchado. Aristóteles lo decía: una vida necesita ser narrada. Y en ese sentido, entender qué es lo que dice el otro también nos exige intentar entender cuál es no solo el mensaje, sino cuáles son los códigos éticos que está mostrándonos desde allí. Entonces, claro, a mí qué me pasa cuando yo estoy con los chicos y estoy escuchándolos, y chicos del Sorrento, sepan que ustedes no están aquí sino por ese mismo ejercicio del entender que necesitamos ser escuchados, de entender que necesitamos aprender a hablar, no hablar bonito, sino aprender a llevar el ejercicio de la palabra, es para que esas polifonías comiencen a circular y se tensionen aquellas memorias. Es decir, solo cuando hacemos ese recorrido somos capaces de entender que nuestras vidas particulares generan una memoria colectiva, como lo diría Maurice Holbach. Entonces el man llega y dice: bien, todos hacemos parte de un marco social que compone una memoria, y que esa memoria a su vez tiene, como lo dice Lore, una identidad, y que esa identidad es la que nos moviliza a todos nosotros. Y ahí es donde yo comienzo a entender que mi relato puede integrarse a un metarrelato, porque claro, no se trata de negar las memorias oficiales, se trata de entender cuál es mi lugar como sujeto dentro de esas memorias oficiales, y si es el caso, tensionarlas y romperlas, ¿sí? Pero es muy chistoso, y voy a decir esto ya para finalizar. En un círculo de la palabra, un chico decía: profe, pues es que nosotros debemos pensar en el futuro para cambiarlo. Bien, estamos bien, porque el pasado no lo podemos cambiar. Entonces yo me quedé callado y le dije: no, pero sí, el pasado se puede cambiar. ¿Cómo así? No es como Futurama o el DeLorean, en Volver al Futuro, pero sí es que cuando nosotros tensionamos aquellas situaciones del pasado en el relato, somos capaces de resignificarlo, como lo dirías tú. Y entonces ya pasamos de decir que América fue conquistada o América fue descubierta, para preguntarnos si es que acaso aquí lo que sucedió fue una invasión o sucedió una más, no sé, claro, diría Todorov: no lo digamos así porque podemos generar memorias, ahora se me olvidó, memorias, no son ejemplarizantes, literales, gracias. Hacemos memorias literales, y esas memorias literales, ahora en la voz de Riquer, puede generar una memoria del dolor, y eso puede generar nuevas formas de violencia. En ese orden de ideas, las narrativas pueden ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque las narrativas llevadas a campos emocionales que tensionen la forma en que yo entiendo el mundo, pueden llevarnos a votar de X o Y manera, o pueden llevarnos a creer X o Y cosa. Así que, bueno, espero no haberme enredado mucho. Ya.
Bueno. César, quédate con el micrófono, por favor, gracias. Bueno, pues un poco, pues digamos, como ubicando este ejercicio de los elementos. Yo sé que es difícil, yo sé que es una pregunta a veces como muy difícil como de darle como una respuesta acabada, que yo creo que además también eso es lo chévere como digamos como de las narrativas, que finalmente no están acabadas, que es un escenario todo el tiempo pues en construcción, que también justamente nos habla de cómo acercarnos pues también a unos niños y niñas que en la escuela pues son diversos, ¿no? O sea, no todos los colegios tienen la misma población, no todos los colegios tienen los niños con las mismas y las niñas con las mismas posibilidades de acceso a la tecnología, a un montón de cosas, y eso creo que también hace que pensar estas narrativas todo el tiempo sea pues un reto, ¿no? Como poder pensarse esto en cómo es para los niños, pero cómo es también esto para los adolescentes, que además ahora tienen pues como un acceso todo el tiempo con la virtualidad y todo el tiempo como con otras narrativas que sí, se deberían considerar, yo creo, también unas narrativas las que hay como en este mundo virtual, ¿cierto? En este mundo de la web. Y pensando en esto último que tú decías, César, creo que hay, digamos, como seguir insistiendo en este ejercicio de la memoria, ¿cierto? Para resignificar ese presente, para entender también ese pasado y, digamos, a mí no me gusta tanto la idea del futuro, me parece un poco difícil a veces con demasiada responsabilidad sobre seres muy chiquitos como ustedes son el futuro, parece difícil, pero creo que pensando en este ejercicio de seguir insistiendo hoy en la realidad de Colombia, en que a pesar de que hay procesos de paz y demás, termina siendo muy difícil hablar justamente pues como de un escenario completamente pues como sin violencia, sin digamos como sin toda esta dinámica de la guerra, se hace necesario este ejercicio de seguir insistiendo en la memoria, ¿cierto? Yo creería que ahí hay un lugar pues que sigue siendo insistente, pero que, y lo nombraba Lorena al principio, pues también es un lugar en el que ha tenido pues bastante temor y bastante resistencia, ¿cierto? Pues un poco como desde los diferentes ámbitos de la institución educativa o de la institucionalidad. Siempre hay mucho miedo a la revictimización, a esto que tú hablabas, pues como las narrativas se pueden convertir en pues como en un arma de doble filo, y cómo en esta revictimización o en la acción con daño, esto mismo que Lore Torres nos planteaba ahorita, como de que siempre han estado excluidos los niños, yo quisiera como pues que pudiéramos hablar un poquito de cómo hacerle frente a esos temores, o sea, cómo desde los lugares en los que nos enunciamos, en los lugares en los que trabajamos, en el quehacer cotidiano, pues cómo hacerle frente finalmente a estos temores que creo que van a seguir existiendo, pues porque finalmente pues esto es un país que es difícil, que tiene unas dinámicas muy complejas con la violencia y con la guerra, y cómo hacerle frente a, pues sobre todo a ese temor de seguir dejando de lado pues a los niños, a las niñas, y en muchos casos pues también a los adolescentes. Bueno, yo. Sí. Pues es muy chistoso porque en este país tenemos mucho miedo, por ejemplo, de hablarle a los niños de la masacre del Salado, pero en los 90 nos mostraron la foto de Pablo Escobar muerto sobre un tejado como un sinónimo de victoria. Es decir, a nosotros nos decían, digamos que el relato que nos dan ahí es que hay muertos que sí están bien y otros que no. Y sin embargo no quiero decir que esté bien o esté mal. Yo soy un preocupado constante, vuelvo y lo digo, la discusión que tuvimos en ese momento, la discusión era cómo le hablamos a los niños de situaciones así de duras. Y también soy un convencido de que no debemos mostrarlo de manera literal, sino que hay que generar nuevas narrativas y convertir la escuela como en ese lugar de las poéticas de la paz. Esto no lo digo yo, esto lo dice Quintero 2018. Pero es como un juego. Yo, como lo veo, la experiencia me ha enseñado que hay que jugar con eso. Bueno, la gran experiencia que tuvimos fue que en alguna ocasión decidimos no hablar de cómo mataban a un humorista en el país, pero sí decidimos inventarnos un personaje
ficticio, un perrito que se llamara Diamante, y él nos comenzaba a contar sobre personas. Y cada vez que nosotros hablábamos de esa persona, dábamos una característica, mostrábamos X o Y, eran los niños ellos solos quienes iban llegando a aquellos lugares difíciles de contar. ¿Eso por qué lo digo? Porque en la escuela, si bien no considero apropiado decir las cosas de manera literal, ya lo había dicho, sí considero que debemos pensarnos muchas estrategias diferentes para que lleguemos a esas situaciones de verdad. ¿Eso qué quiere decir al final de cuentas? Que nosotros no somos los que llevamos las narraciones, nosotros no llevamos las versiones de lo que puede ser la verdad, pero sí estamos en la obligación de crear, de abonar el terreno, de crear los escenarios para que sean los chicos quienes comiencen a narrar, a contar, a asociar, a pensar. De hecho, la pretensión más importante de que los chicos del Sorrento estén aquí es precisamente que comiencen a preguntarse, bueno, ¿y este man de qué nos está hablando? Porque es importante preguntarnos por la memoria. Toda vez que este es un escenario que tiene que generar dudas y que espero yo comience a propiciar nuevos debates al interior del aula y que a su vez esos debates se trasladen a otros lugares de la escuela, ya sea el baño, el patio, no sé, otros lugares en donde los chicos puedan comenzar a preguntarse sobre las razones de ser de este tipo de cosas. Así que hablar de lo inefable es importante, pero lo que tenemos que pensarnos es las estrategias que llevamos a cabo, y las transmedia son un ejemplo de eso importante. Hay literatura que nos ayuda a contar ese tipo de cosas, hay que explorarlas, pero más que ir a buscarlas, creo yo que lo más importante es generarlas al interior de la escuela, es cómo narran los chicos y, como lo decía anteriormente, cómo vinculan su propia vida a las situaciones que complejizan la situación del país. Bueno, yo antes de responder quiero hacer una cuña relacionada con lo que decía el profe frente a la transmedia. Y bueno, digamos, ustedes dirán, no, pero esta chica sí habla de la Comisión de la Verdad, pero creo que las personas que pasamos por ahí siempre vamos a tener en el corazón, en la vida, cada una de las historias y el trabajo que se hizo ahí, con muchas dificultades, también con muchas alegrías, con muchas tristezas, pero por eso, hablando de la transmedia, pues también invitarlos. Hay una transmedia en la página de la Comisión de la Verdad, en donde hay muchísimo material. Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas que hay allí que pueden ser utilizados para la discusión en el aula, para debatirlos, para preguntarles también cosas, ¿no? Y algo que siempre hemos tratado de defender es que ni la transmedia, ni el informe, ni esos contenidos son una verdad única, no debatible, no, al contrario, es una cosa que hay que coger, hay que debatir, hay que preguntarle, hay que decirle por qué no está esto, por qué se dijo así. Entonces allí hay varios especiales sobre la escuela en el conflicto armado, que pues les invito pues a revisar, a debatir, también varios clics de historias pequeñas de 1 minuto, 2 minutos, de chicos y chicas que nos contaron qué fue lo que les pasó siendo niños y niñas en el conflicto. Volviendo a la pregunta, y también tomando un poco lo que decía el profe, y me preguntaba al escucharte también cómo podemos partir no solamente del hecho de violencia, de ese pasado, si se quiere, tormentoso, sino también partir desde el otro lado, ¿sí? Porque así como tenemos una larga historia de violencia, también tenemos una larga historia, si se quiere, de intentos por construir la paz, ¿no? De resistencias, de afrontamientos, unos afrontamientos que van desde lo más personal, ¿sí? Desde tener guardada esa carta que hice cuando era una niña, un niño, un adolescente, hasta la resistencia organizada de los jóvenes, de los chicos y de las chicas a partir del baile, del canto, del rap, por ejemplo. Entonces es partir desde ahí, ¿no? Quizás, claro, no es una pregunta fácil, yo creo que es una pregunta que siempre vamos a tener ahí, ¿sí? Siempre es, y siempre nos vamos a debatir si lo estamos haciendo bien, si no estamos siendo
aquello que criticamos a veces, ¿no? Esto del mundo adulto, cómo no estamos transmitiéndolo también en esos ejercicios con niños y con niñas. Pero entonces es partir también del reconocimiento de esas largas historias de resistencia, de afrontamientos y de construcción de paz, y quizás desde ahí también poder hablar de eso inefable que nos pasó, de eso, de esos dolores que le pasó a nuestra familia, que le pasaron a los amigos, a las amigas, cuando los niños tuvieron que dejar a sus mascotas por el desplazamiento, al mejor amigo o a la mejor amiga por el desplazamiento, cuando un día no volvieron a ver a su padre o a su madre, pero también partir de ese reconocimiento de cómo de alguna forma se ha resignificado o se ha podido transitar la vida con eso, ¿no? Porque a veces algo que en esas historias que escuchábamos, a varias personas decían, yo no sé si lo pude resignificar, pero aprendí a caminar en la vida con eso, ¿sí? Aprendí a aceptar que mi papá desapareció un día cuando cumplía 6 años y no estuvo en mi cumpleaños, y han pasado 30 años y no ha estado en mis 30 cumpleaños, ¿sí? Entonces quizás yo quiero dejar como que lo pensemos desde el otro lado también, ¿no? Si partimos desde la paz, desde la resistencia, desde el afrontamiento, quizás podamos mitigar un poco esos miedos y esas resistencias para hablar de memoria y de conflicto. Bueno, escuchándoles también se me ocurren como varias cosas respecto a cómo afrontar. Esta es una pregunta que no es propia de Colombia, es decir, es una pregunta que ha estado presente en todas las sociedades que han tenido procesos transicionales, porque lo más lógico es que si usted, nuestro conflicto armado y esta situación que nos ha acompañado, que unos las hayan vivido más de cerca, otro por el televisor, otro igual hace que nosotros no podamos negar más de 8 décadas inmersos en el conflicto armado, y ustedes saben que desde que se firman los diálogos en La Habana con la extinta guerrilla de las FARC, nosotros como sociedad empezamos un proceso transicional, y ese proceso transicional da cuenta de la creación de unas entidades, entre esas una comisión de la verdad, que le implica a una sociedad comenzar a preguntarse por qué pasó, qué ha pasado, dónde estaba yo cuando pasó, qué implicó que pasara eso, quiénes fueron los responsables, etc. Y derivado de todo eso, pues aparece la pregunta de cómo vamos a afrontar eso, cómo es que vamos a afrontar toda esa información que comienza a circular sobre pasados que no muchas veces pues son digamos benéficos para entendernos o por lo menos para narrarnos. Entonces yo ahí colocaría desde lo que estamos, por lo menos desde donde yo me sitúo, que es el campo pedagógico, es ampliar el marco interpretativo de la memoria. ¿Y qué quiero decir con ampliar el marco interpretativo de la memoria? Que la memoria no es sinónimo de desgracia, ni es sinónimo de dolor, ni es sinónimo de trauma. La memoria es un proceso vital, es un proceso biológico, pero también es un proceso social y es un proceso de reconstrucción, y uno le puede entrar al tema no necesariamente por el lado donde está la herida, es una elección. Pero entonces decía César, es pues hay muchas opciones. Cuando uno trabaja con niños y con niñas, usted se va a dar cuenta, quienes ya están en vivencias, en prácticas, y quienes ya tienen un camino recorrido con niños y con niñas, que si uno entra por lo doloroso, no tiene éxito pedagógicamente. ¿Por qué? Porque usted no va a conseguir la narrativa, si es desde allí donde quiere elaborar, porque seguramente temporalmente la construcción del relato no está desde donde nosotros estamos elaborando eso, porque no hay un racionamiento como el adulto, etcétera, etcétera. No voy a entrar acá en eso. Entonces mi invitación a la interpretación y ampliar la interpretación de los marcos de la memoria con niños y con niñas tiene que ver con otras formas de hacer memoria, y no con ello deja de ser importante, y no con ello deja de ser memoria histórica, ni no con ello. Pero cuando usted trabaja con los niños y hace memorias sobre el juguete, sale de ahí. Cuando usted trabaja con niños y niñas y hace memorias sobre arrullos y rondas, sale ahí.
Cuando usted trabaja con niños y niñas y hace memoria sobre los recorridos que ha hecho, sea de la casa al parque, del parque a la escuela, sale ahí. Y usted no está entrando por lo más doloroso, está entrando por una resignificación de las narrativas de los niños y las niñas. Pero además está posibilitando una acción de recuerdo. Voy en desorden. Bueno, lo otro por lo cual creo que se le puede entrar a esto, nosotros ¿dónde estamos? El Movimiento Sin Tierra del Brasil dice algo, y es que usted tiene que actuar y accionar desde donde está. Desde donde está tiene que intentar transformar, y desde donde está tiene que intentar también apostarle a que la sociedad sea mejor. Si yo no soy agricultora, si no soy docente, pues seguramente no lo voy a poder hacer desde el ejercicio que hace el campesinado, porque pues yo no lo soy y no me voy a inventarme desde allí. ¿Desde dónde lo hace uno? Pues desde donde uno está construido. ¿Nosotros dónde estamos? Estamos en la academia, estamos en la universidad. Una manera de entrarle a eso tiene que ver con la investigación, con documentar lo que pasa. Las estudiantes ya más o menos me han escuchado este carreto, y es, si usted deja que otros documenten lo que se hace o no lo documenten, va a ser muy difícil que nosotras y nosotros construyamos un campo de la memoria situado en niños y niñas para una discusión seria. Y esta discusión es seria, por eso es que no es un mal menor. Entonces, hay que indagar, hay que registrar, hay que sistematizar qué es lo que pasa en los escenarios con niños y niñas cuando trabajamos memoria, que nos implica narrar cosas que históricamente han sido inarrables. Otra manera por donde yo he aprendido a entrarle tiene que ver con yo lo llamaría como con la performance de la cultura escolar. ¿Y a qué llamo eso de la performance de la cultura escolar? Es darle otras formas a la cultura escolar desde el currículo, desde las prácticas, desde los discursos. Cuando uno trabaja en la escuela, uno se da cuenta que hay unas conmemoraciones, por ejemplo. Si yo comienzo a darle otras formas a lo conmemorativo, a la izada de bandera, ¿cierto? Si yo comienzo a darle otro lugar a eso, pues también permito que en la escuela, y no solamente en el aula de clase, circulen otros relatos. Y al circular otros relatos, pues también me implica eso que hablaba al principio, del derecho y el deber de la memoria de lo escolar. Y finalmente nosotros no nos inventamos que el agua moja, y este campo, pese que es muy reciente, a inicios de los 2000, la Universidad Nacional, por ejemplo, el Observatorio, la Universidad Javeriana, comenzaron a colocar el tema de infancias y memoria, y yo quiero hablar desde ahí ya hablando del tema del conflicto armado interno, para quienes trabajamos con víctimas, especialmente con niños y niñas víctimas en diferentes partes de este país. Esa documentación y esa investigación que deviene en principios de siglo, pues se ha convertido en un corpus documental. Entonces, entender que el agua, nosotros no nos inventamos que el agua moja, pues también es acudir a lo que ya hay. Vamos, por ejemplo, a las bases curriculares con las que nosotros trabajamos, con todas las discusiones que puedan tener, con todo lo que nosotros queramos debatir, involucremos allí la memoria. Pensémonos cómo es que desde el currículo, desde la literatura, desde la exploración del medio, desde el juego, es que entra allí, porque a través de eso es que nosotras entramos. Entonces, pues, metodológicamente había muchas formas de entrar, pero como dice pues Lorena, ustedes lo explorarán en esto. El Banco de la República tiene un material que se llama Hechos de Paz, y nos invita a eso, ¿no? Como a entender que históricamente las líneas históricas de nuestro país pues han estado marcadas por hechos de mucha violencia, que hay que conocerlos, hay que recordarlos, pero también han estado marcadas esas líneas por hechos de resistencia, de reformulación de planes de vida, de organización comunitaria. Entonces por ahí también es posible encontrar un camino de hacer memoria. Bueno, pues creo que un poco lo que ustedes plantean pues como que deja más preguntas realmente.
que respuestas justamente como ya cerradas. Esto es finalmente, creo que hay varias estudiantes aquí de la distrital que han estado conmigo en el centro de memoria, no sé, caras conocidas, ¿cierto que sí? Y otras que van a estar. Entonces, creo que justamente pues ahí también hay un lugar como de seguir pensándonos esto, ¿no? Creo que es un campo que, como ustedes lo mencionaban, pues si bien se han hecho algunos materiales, hay algunas reflexiones y demás, pues digamos que todavía sigue siendo un campo en el que hay muchas cosas por decir, hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por seguir, digamos, como construyendo de la mano de finalmente de quienes pues nos interesa como tener en otro lugar o darle otro lugar a los niños y a las niñas, ¿no? Como finalmente pues son ellos y ellas quienes también siempre están en un lugar como de escuchar, pero todo el tiempo también nos están diciendo un montón de cosas y cómo poder también recoger finalmente esa construcción pues de memoria con ellos y con ellas. Vamos a dar, no sé si hay preguntas, vamos a dar la ronda, si alguien tiene dudas, preguntas, sugerencias, quejas, reclamos. ¿No? ¿Nadie? La primera fila no puede hablar. Y es, si nos pueden, por ejemplo, César, ¿no? Sí, que César, por ejemplo, que viene trabajando con el semillero Memorias Barriales, por ejemplo, que nos puedas contar algunas estrategias a través de las cuales, ¿no?, se desarrollan estos ejercicios para activar la memoria con los jóvenes o con los niños y los jóvenes con los que has venido trabajando, ¿no? Porque eso hace parte pues de la escuela, ¿no? El semillero está en la escuela, en el entorno de escuela, y permite además forjar pensamiento crítico, ¿no? Un pensamiento situado. Entonces, bueno, que nos puedas contar, por ejemplo, algunas estrategias de las que desarrollas con los semilleristas. Bueno, no sé, la semana pasada sucedió algo bien bonito, y es que decidí comenzar a trabajar con un grupo de décimo. Y la primera estrategia que yo decidí implementar es sacarlos del aula. Y me los llevé para la CDB. Y todo sucedió solo. Porque cuando llegamos y nos sentamos en la CDB, yo simplemente les dije, vamos a compartir papitas, cositas de comer, chucherías, y ellos solitos comenzaron a activar su memoria, porque muchos de ellos habían estado en la CDB en su primaria, y eso comenzó a suscitar muchas reflexiones, digamos que muchas narraciones. Pero digamos que yo lo que creo es que la estrategia principal es esa: escuchar. Puede sonar muy sencillo, pero me pasó cuando yo comencé Memorias Barriales por allá en el 2015. Yo venía de haber trabajado a nivel central algo que se llamaba reorganización curricular por ciclos, y ellos decían que la implementación de ambientes de aprendizaje tenía 7 pasos. Planeación, 7 pasos. Y cuando llevo esa implementación de los ambientes de aprendizaje al aula, pero además pongo dentro del juego, pongo el círculo de la palabra, pues se desbarata todo. Y se desbarató porque la planeación de los ambientes de aprendizaje al final decía, tengo que verificar si lo que planeé se ejecutó, y nunca se ejecutó. Porque cuando se le dio voz a los chicos, a partir de esas polifonías, llegó a tomar tal fuerza que ni siquiera los contenidos curriculares se mantuvieron, murieron. Es decir, yo quería enseñarle a los chicos, no sé, fraccionarios. Estaba en primaria, tenía que enseñar de todo, y fraccionarios yo. Bueno, y entonces comienzo a enseñarle fraccionarios y hacemos círculos de palabra, y al final me doy cuenta que en realidad lo importante no era el fraccionario en sí, sino otras cosas que resignificaban el acto educativo, pedagogías de la memoria, como lo decía Lorena. Entonces mi gran conclusión en ese momento es que los ambientes de aprendizaje
y el ejercicio dialógico que supone el círculo de la palabra, pues no pueden estar juntos, o si pueden estar juntos siempre contemplando que cuando los estudiantes entienden la palabra como un bien público, por decirlo de alguna manera, pues ellos se empoderan de los procesos. Y eso hace que el aprendizaje sea muchísimo más significativo, pues hablando de aprendizaje significativo, pero es que poder comprender el poder que tiene la palabra en estos contextos es fundamental. Y tengo muchos ejemplos de cosas inesperadas que han venido sucediendo dentro del aula solo con el hecho de escuchar, pero escuchar bajo la premisa de la ética de la escucha. Pierre Nora lo decía, es decir, contemplar que una persona que está hablando necesita ser escuchada y que su escucha sugiere reconocimiento y que su escucha sugiere un posicionamiento político y que su escucha sugiere una cantidad de elementos, hace que todo el discurso de la escuela se termine transversalizando, como lo dice Lorena, se termine transversalizando y todo comienza a cambiar. Claro, no con esto quiero decir que lo que haga el docente entonces pierda relevancia, no. El docente deja de ser un guía y se convierte en un mediador. Es decir, listo, vamos por este lado. Lo que tú dijiste, bien, vámonos por este lado. En cierta ocasión, en USME, tuve la posibilidad de tener un criadero de ratones hámster. ¿Y eso qué tenía que ver? No, el círculo de la palabra lo permitió. Porque eso sugería que teníamos que organizarnos para darles de comer, para saber quién se los llevaba a su casa, para saber que, además tuvimos que invitar profesores que nos explicaran qué clase de hámsters había, cómo se cuidan, sí, y uno no lo va a creer, y esas son formas de generar espacios para la paz, porque diría Galton, de lo que se trata es de generar conflicto, pero el conflicto mediado y bien llevado por el diálogo nos ayuda a entender que podemos ser muy diferentes, pero sin darnos golpes. Creo que es por ahí. Gracias por la pregunta. Y bueno, ya es que a propósito de que aquí pues están estudiantes también de la licenciatura en educación infantil, entonces va para ti también. ¿Cuál es ese rol, ¿no? Digamos que nosotros acá le estamos apuntando a la formación de educadoras infantiles y estamos empezando a trabajar fuertemente el informe de la Comisión de la Verdad y empezando por el reconocimiento de nuestra raíz, ¿no? de ese ombligo, ¿cierto?, que nos ancla las historias de familia, las historias de nuestros ancestros. Y entonces, bueno, viene el informe, ellos dentro de algunos semestres van a egresar y van a empezar a trabajar con niños y niñas en diferentes instituciones, jardines, organizaciones comunitarias y demás. ¿Cuál es entonces el rol en los educadores infantiles? ¿Cuál es ese rol como pedagogos para construir, apostarles? Y el rol y el gran propósito, ¿cuál es? Construir memorias de paz, ¿cierto? Construir memorias históricas, hacer de esta Bogotá, de esta Colombia y de estas regiones pues lugares más armónicos. ¿Cómo hacerlo, no? ¿Cómo generamos en las y los maestros y maestras en formación pues esa conciencia y ese pensamiento crítico y esa empatía? ¿Cómo corazonamos en torno a ese propósito? ¿Qué opinan ustedes? Uy, no, Ana Bricelia, eso también fue muy difícil. Ni Pacho de Ru pudo responder eso cuando entregó el informe. Bueno, yo creo que, primero que todo, independientemente del campo donde uno se forme, siendo educativo, ¿no? Hablando de la licenciatura en educación infantil, o si uno es licenciado en biología, o en matemáticas, o en sociales, no tiene algo, y lo decía Paulo Freire, y es que este es un tema político, y si uno no se lo cree y no lo lleva al aula, sea con los más pequeños, o sea en alfabetización de jóvenes adultos, sea con quien sea, pues usted jamás va a poder ser responsable y corresponsable en los procesos de transformación. Y digo que es político es porque usted tiene un poder de transformación, y un poder de transformación y de asumirse parte de la formación de otros seres humanos.
Si usted va a ir a enseñar con lo que le enseñaron a usted y viene a reproducir lo que hace 40 años, pues seguramente la escuela se lo permitirá y la recibirá y lo recibirá con los brazos abiertos. Pero si usted asume un rol político de cambio, de transformación, un rol crítico, pues permite la entrada a esto. Y eso va aunado a algo, y es que el maestro y la maestra tienen que cultivar algo que se llama conciencia histórica. Si usted no cultiva la conciencia histórica como ser individual, pero también como parte de un colectivo, seguramente no será parte de sentirse corresponsable, ejemplo concreto, de llevar un informe, un material como la Comisión de la Verdad a la escuela. Y ahí el otro rol tiene que ver con lo que yo les decía, como performar la cultura escolar. Nosotros tenemos un poder mágico, y es la capacidad de innovación y de creación en el aula. Si usted se permite crear y recrear el aula constantemente, esto que llega no viene con un manual. Y eso es lo más interesante, porque usted está en las condiciones, en las capacidades de construir ese manual. El manual está en lo pedagógico, el manual está en pensarse. Cuando hablamos de lo pedagógico, es porque usted se piensa el qué, el para qué y el por qué de la enseñanza y el aprendizaje, eso es lo básico. Y si nosotros no nos pensamos el por qué, el para qué, el cómo, el quiénes de lo que vamos a llevar a la escuela, pues seguramente estas temáticas no tendrán pues la entrada. Y ahora bien, cuando uno habla de la licenciatura en educación infantil, eso también yo pues lo he dicho en aula, en clase, es históricamente nosotros si el campo educativo, si los licenciados, porque yo soy licenciada, hemos estado en lo periférico de algunas discusiones, si incluso estructuralmente, socioeconómicamente hablando, las licenciaturas y los licenciados y los maestros y las maestras de ese país, pues no necesariamente tenemos el mayor reconocimiento, siendo que hemos sido la primera línea en muchas cosas, pues el campo no es fácil, el campo no es sencillo. Y ahora si decimos que trabajamos con niños y con niñas, pues la periferia va a estar, también vamos a seguir en el lugar periférico, pero desde ahí es donde uno comienza a encontrar esas discusiones. Permitir la entrada a la discusión epistemológica de estos temas, pues es una responsabilidad de ustedes. La participación de ustedes en aula, pues hace parte, la corresponsabilidad en sus investigaciones de grado, hace parte, que ustedes asuman esto y salgan de la universidad pública construidos como sujetos políticos, históricos, culturales, pues eso es lo que el Estado le entrega a la sociedad para que ustedes sigan trabajando en pro de estos temas. Es por ahí, pues no hay una receta, metodologías hay un montón, y eso después pues están en la red, hay muchas, pero lo más importante es llevarse en el alma que usted es un sujeto con un superpoder político, histórico, cultural de transformación. Bueno, yo quisiera agregar algo pequeñito relacionado con esa trayectoria de formación, ¿no? Antes de salir y ser ese profesor, ese docente, con ese importante rol transformador que, pues como lo dice la profe, si no se lo creen, que tienen, si se quiere, en sus manos una gran responsabilidad con los niños, con las niñas, de qué hablamos, cómo lo hablamos, pues definitivamente nadie lo va a asumir, por decirlo de alguna forma, porque digamos que si se quiere actualmente a la escuela se le da toda la responsabilidad para todo, ¿no? Entonces en la escuela hay que hablar de desarrollo socioemocional, en la escuela hay que hablar de inteligencia financiera, en la escuela hay que hablar de construcción de paz, en la escuela hay que hablar de matemáticas, en la escuela hay que hablar de ciencias naturales, es decir, pareciera en algunos casos que esos roles que también tenemos como familia y como sociedad, como que se desvanecen porque todo lo hace el profe, ¿no? Entonces, antes de llegar como a esa gran responsabilidad que hoy en día, digamos, tiene el profe, la profe en la formación, quisiera tocar lo que tú decías de, oiga, ¿cómo hacemos para que los chicos que hoy están en formación como que se crean esto, ¿no? Como que se acerquen a esto y salgan convencidos realmente como de ese rol político que tienen? Y yo creo que entre varias cosas hay algo, si se quiere, para conectar con la empatía, y es el relato, ¿no? Un relato que no solamente es la historia oral, la historia hablada,
sino es ese relato que encontramos en la investigación, en la construcción propia cuando somos estudiantes, ¿no? Entonces cuando podemos permitirnos unos círculos de palabra, unas conversaciones como estudiantes, a partir de lo que hemos vivido, a partir de lo que vivimos en las prácticas, por ejemplo, de lo que se siente cuando están por primera vez con un niño, con una niña, cuando un niño le cuenta lo que le está pasando en su casa, ese poder compartir con ese par, con la profe, con el profe, pero también con el par, con el otro estudiante, creo que conecta y genera empatía, construye empatía, que a veces es eso del círculo individual, si se quiere, del círculo psicológico, que pareciera no es importante, pero que de manera integral resulta ser un elemento fundamental para que podamos ser esos agentes de transformación, para que podamos creernos que hay que hablar de ciertas cosas en el aula, para creernos que somos capaces de, si se quiere, con una escucha poder transformar el día, o si se quiere una historia de un niño o una niña que en este momento no la está pasando bien, ¿sí? Porque no, el rol del docente pues no solamente es la enseñanza, unos contenidos, sino que termina también siendo esa persona que escucha muchas cosas que no deberían pasarle a los niños y a las niñas. Entonces creo que antes de ser esos agentes de transformación es propiciar el relato, ¿no? Ese relato escrito, ese relato oral, ese relato desde diferentes manifestaciones que permita conectar desde la empatía, desde el reconocimiento del otro, cómo podemos ser esos agentes de transformación y reconocer en los niños y las niñas también esos agentes que nos transforman a nosotros en estos mundos adultos que a veces son tan difíciles de mover en muchas situaciones. Entonces lo dejaría por ahí, apelando un poco, si se quiere, a eso humano. Bueno, hay una pregunta por allá. Tengo varias. Una, dos. A ver, un momento, vamos a organizarnos. Entonces, 1, 2, 3, 4. Vamos a dar 5 palabras porque nos extiende. ¿Quién está? Entonces, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno. La uno era ella. La 1 era ella. La 1 es ella. Bueno, ella es el... Bueno, más que una pregunta, quería comentar que para mí también es complejo elegir o descubrir cuáles son esos caminos o esas metodologías para hacer procesos de reconstrucción de memorias con niños y niñas. A pesar de que ellos ya conocen los hechos, es decir, los mismos familiares se los cuentan de manera muy cruda, o los ven o los viven, o sea, a veces como que disimularlo un poco para no despertar dolor o no centrarnos en ello no es fácil, pero me sumo a lo que mencionabas tú frente a reconstruirlo a partir de la empatía, la compasión que se pueda sentir por el otro. Creo que reconocer que incluso el enemigo no es una cosa que no tiene forma, sino es un ser humano que tiene una historia, que tiene una trayectoria, que tiene unas experiencias que lo llevaron a cometer esos delitos o esos hechos victimizantes. Entonces, reconocer al otro no como un monstruo, sino como un ser humano que está allí. También alguna vez escuché que hay procesos de reconciliación y procesos de reparación que muchas veces llevan a las víctimas a que se queden en la posición de víctimas y se perpetúen en ese sentido. Y un poco se invita a que las personas transiten y se conviertan en sobrevivientes. Entonces, digamos que posicionar esa narrativa desde el sobreviviente también es muy potente, porque no se queda como en el hecho victimizante, sino, bueno, cómo resignifico el presente, pero también qué quiero construir hacia futuro, ¿no? Que es un poco la apuesta, independientemente de lo que pensamos que podamos hacer o incidir, pero pues en nuestra comunidad podemos hacer muchas cosas que pueden transformar la vida de todos. Entonces, ¿qué queremos como comunidad, como sociedad construir hacia futuro? Eso me parece importante. Eso quería decir. ¿Quién va a decir? ¿Tú?
Bueno, tengo varias preguntas. Pero voy a decir solo. Pero resume. Por favor. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo contextualizar a los niños y niñas sobre su proceso de desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que ellos no son conscientes de que han tenido esta experiencia? ¿Quieres responder? ¿Pero tienes más o de esas? Solo. Por el momento. Yo propongo que responda de a uno para, pues, como para ir cerrando, ¿sí? ¿Las recogemos todas? Bueno, entonces, que recogemos, la mesa dice que por favor recojamos varias. Dos, ajá. Bueno, mi pregunta es, digamos que al principio del debate hablaron de cómo está vinculada la memoria con la escuela, ¿no? Y creo que para nosotros en primera infancia, ¿cómo es posible vincular a la familia en estos procesos o en estos círculos de la palabra cuando muchas veces son los que hacen el tabú en casa, que no se hable de estas victimizaciones y estas violencias como tal? ¿Cómo se aborda esto con la primera infancia? ¿Le damos a ellos? ¿Sí es usted? Sí, los cuatro. Bueno, pero no cuatro, no son Tenemos cuatro. solo dos preguntas. Ok, bueno. Digamos, hablamos de la participación en cuanto al estudio y de cómo, pues, digamos, afecta en la forma de cómo se expresan, en que se cierran, etc. Entonces, si la participación en la escuela y en diferentes lugares es negada a los niños, ¿cómo podemos solucionar eso y hacer que participen? O sea, digamos, considero que muchos no hablamos, y me incluyo, en muchas actividades por no sé, miedo, por que simplemente no estamos seguros en algún lugar por mucho que llevemos ahí. Buenas tardes. Pues la última pregunta que tenía en mente es ¿qué pasa cuando dejamos de tratar a los niños como niños y los tratamos como seres humanos? Tenías faltadas, ¿verdad? Buenas tardes con todos. Pues yo quería preguntarles a todos los que están ahí en el escenario dándonos pues la plática, según su experiencia profesional, si cambiamos todos los métodos de educación y por un efecto colateral la memoria de los niños, dejando de verlos pues como niños, como lo menciona mi compañera, porque tuve la misma pregunta, o sea, si cambiamos eso y les permitimos, como mencionó aquí la licenciada, el derecho y el deber a la memoria, ¿qué cambiaría? O sea, si ahora pensamos en cambiar las memorias de los chicos, queriendo generar memorias diferentes a las nuestras, digamos que en unos 10 años esta charla sería diferente. De ser así, me gustaría asistir a la charla. ¿De pronto tú la vas a hacer? ¿Listo? ¿Cerramos la de tú? Bueno, entonces. Bueno, entonces, ¿cómo no se van a organizar? Son las 4. Sí, no, para no pisarnos la palabra, pero tampoco volvernos repetitivos, estamos acá hablando como de qué acoger. Yo veo como en algunas preocupaciones los cómo, y eso es interesante, ¿no? Como en algún momento, antes del 2000, solo se reconoció un hecho victimizante que era el desplazamiento forzado. Con la ley de víctimas se reconocen 13 hechos victimizantes. Y eso es muy importante,
porque el desplazamiento forzado resulta ser el primer hecho, o el segundo o el tercero efecto de los otros hechos victimizantes. Y efectivamente, cuando suceden desplazamientos humanos y son causados en el marco del conflicto armado interno, muchas veces los niños, voy a hablar de la infancia porque es donde estamos situados, pero a veces los adultos también, pues no hay mucho tiempo para pensar. El cuerpo no puede pensar, sino que el cuerpo está activado en sobrevivir. Y cuando el cuerpo llega a un espacio, si ese espacio es Bogotá, y después viene la posibilidad de pensar qué fue lo que pasó y tratar de explicar ese desplazamiento como parte de, pues se vuelve todo un reto, y a veces la escuela no asume ese reto. El desplazamiento trae muchos, es decir, una cosa por ahí arriba decía y quería hacer la diferencia, una cosa es la afectación y otra cosa es el daño, hablando de la victimización. El desplazamiento trae varias afectaciones. ¿Cómo puede uno, no hay una única manera, no, esto no es el recetario, pero cómo es posible también en este marco del deber y del derecho a la memoria, darle un derecho a los sujetos, no solo los niños, de reconocerse del lugar de donde vienen? Yo tuve una experiencia la vez pasada con las estudiantes con las que trabajo acá, y es que estuvimos en el Museo Nacional en el vuelo del Mochuelo, que es un museo comunitario que viene de Montes de María. Ahí nos preguntamos cuántos de nosotras sabemos dónde queda Montes de María. Bueno, ellas responden, ¿no? Eso pasa porque las geografías de este país no han tenido una entrada a la escuela. Cuando usted trabaja cartográficamente, nosotros el año pasado estuvimos con Andrea, con el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, creando una metodología que está a puertas de ser publicada, se llamó Cuadernos Viajeros, y cuando usted le permite al niño o a la niña encontrarse con el mapa, y se lo decía también ahorita en práctica, y primero que entiende que el mapa no es así, ¿no? Porque acuérdense que el mapa siempre está pegado en la pared y se piensa que el mar queda arriba. Cuando usted coloca el mapa en lo horizontal y ese niño tiene la posibilidad de decirle de dónde viene, crea un tema de recordación desde una trayectoria, y esa trayectoria está anudada a unos relatos, y ahí ya comienza a haber un reconocimiento. Esa es una. Hay otra, bueno, hay muchas, ¿no? Está la fotografía también. Cuando uno trabaja con niños y con niñas, el paisaje, desde el reconocimiento fotográfico, la gente también tiene la posibilidad de narrarse de dónde es. Y cuando tú tienes la posibilidad de narrarte de dónde eres, tienes también un anclaje al reconocimiento de unas raíces y de unas herencias, y por ende esas narrativas están ancladas a una construcción de identidad. ¿Cómo trabajar con los niños ese proceso de desplazamiento? Primero, reconociendo que vienen de otro lugar, y eso es fundamental. Y que de ese lugar y lo que pasó no fue culpa de ellos. ¿Por qué hago la referencia entre afectación y daño? Porque históricamente en este país también se ha denotado que a la gente le pasan cosas en el marco del conflicto armado, es porque se lo han buscado, porque han sido colaboradores, porque etcétera, etcétera. Y entender que el desplazamiento ha sido fruto de un hecho que no necesariamente fue ocasionado por las personas, pues también permite que el desplazamiento sea narrado de otra manera. Para mí, con los niños y las niñas, tiene que ver con la imagen, con lo cartográfico, con el relato oral, con lo ficcional, y yo ahí tendría muchos ejemplos de lo que ha pasado, pues, por mi vida, ¿no? En algún momento cuando trabajábamos niños más o menos de 6 años, donde el tema de la escritura todavía no estaba donde estábamos nosotros, pues no estaba tan afianzado, nosotros creamos a partir del dibujo y tratamos de hacer un cadáver exquisito con dibujo y relato oral. Cadáver exquisito es aquello que usted coloca una frase, y a partir de esa frase usted crea otra y demás. Y lo que surgió, después eso se convirtió en un museo vivo itinerante, esas narrativas visuales, y en el escenario, en el ejercicio,
lo que crearon los niños, que al principio parecía lo más ficcional, es decir, un tema que pues podría salir de cualquier ilustración de cuento infantil, cuando los otros comienzan a narrar sobre ese cuento, sobre esa ilustración, sobre ese dibujo, comenzó a salir el tema del desplazamiento forzado. Y no entramos por ahí, porque la idea es no entrar por el otro lado. Entonces, claro, los medios los vas a encontrar. Ahora bien, ¿para qué quieres asumir ese hecho como parte del proceso de la narrativa? Pues esa es la gran pregunta, ¿no? Como un derecho, etcétera, 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 lo que hemos hablado acá. Bueno, yo quisiera referirme a algo que mencionó el compañero relacionado con cuál será la memoria en 10 años, ¿no? Si hablamos de cierta memoria en este momento, ¿qué pasará en 10 años? ¿Y por qué, digamos, tocar este tema? Porque es que no es hablar de memoria, ¿no? Yo creo que el poder dar estas discusiones de cómo hablar de desplazamiento forzado, de cómo hablar de resistencia, de afrontamientos, es permitir unas memorias diferentes, pero que no van a reemplazar, si se quiere, una memoria en particular. O sea, lo que me refiero es dar la posibilidad que los niños y las niñas conozcan las diferentes, si se quiere, formas como se han contado el pasado, pero no solamente una verdad o una memoria oficial, que es la que se tiene en las conmemoraciones, en las izadas de bandera, cuando nos hablan, no sé, de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán con el Bogotazo, de lo que nos hablan con el descubrimiento de América, sino es poder interpelar esas narrativas, si se quiere, oficiales, con otras narrativas que han surgido a partir de la escucha de otras personas, de unos sobrevivientes, de unas personas responsables también. Entonces yo creo que más que cuál es la memoria en 10 años, o en 15, o en 20, lo que sea, es cuál será el debate, cómo será ese debate en cuanto a qué es lo que ha pasado en la historia de Colombia, sin ser singular esa verdad, ¿sí? Sino permitirnos que los niños y las niñas puedan decir, ha pasado esto, pero también ha pasado esto otro, poder discutir en diferentes espacios sobre esas diferentes formas de comprender el pasado. Porque eso precisamente da herramientas para que podamos, si se quiere, gestionar de manera distinta el presente y ya, bueno, hablar de un futuro, y bueno, digamos que eso es distinto, y quisiera también hablar de presentes, ¿no? De futuros, porque no son unas realidades únicas que se instalan en sujetos homogéneos, sino son sujetos heterogéneos con miles de vivencias, historias, dificultades, cosas en común y debates. Entonces quería como dejarlo ahí, más como que lo pensáramos de manera amplia, que cuando hablamos de memoria histórica, digamos, como lo queramos decir, es dar un amplio, si se quiere, abordaje de posibilidades. Pues es que ya todo, es decir, bien, si yo estaba escuchando mis compañeras, aparte de que ya dijeron mucho de lo que hay que decir al respecto, yo quisiera solo recogerlo en una cosa muy sencilla, y es que hablando desde lo metodológico, digamos que nuestra labor, lo digo para los licenciados en formación, y lo digo para mis estudiantes que son ciudadanos también, creería yo, en formación como lo somos todos, está en cómo otorgamos escenarios propicios para dar círculo a esos nuevos relatos. Y pensaba, después de lo que tú decías, pensaba que el relato se puede convertir en una forma de elaboración en fractal. El uno va llevando al otro, aduciendo al cadáver exquisito que estabas dando. Pero es tan político como que nosotros debemos pensarnos cuáles son esos escenarios y cómo los estamos construyendo. La pregunta es, ¿la escuela construye escenarios? Tomando las preguntas que estaban haciendo los chicos, ¿la escuela está generando esos escenarios para el círculo, para la circulación de la palabra, o para más bien la participación de los niños y las niñas? Y si lo está haciendo, ¿cómo lo está haciendo? Y la primera respuesta es, pues no está sucediendo ahora.
¿Qué debemos hacer? Bueno, pensar en función de cómo los niños pueden ejercer estos vínculos con la realidad, con su realidad, pero sobre todo cómo ellos son capaces de convertirlos en relatos que agencien las formas en que hemos asumido la sociedad. Ah, lo de las familias. De hecho, hace un par de horas, cuando ya nos dirigíamos para acá, venía yo caminando por la calle, chévere, me puse ya anecdótico, pero un padre de los niños que está acá, llegó y paró el carro y me dijo, ¿qué súbase, profe? Tal, y comenzó a hablarme de la tesis de maestría de él. Y una de las cosas que él me decía es, ¿cómo hacemos para que los padres de familia se comiencen a vincular a estos procesos? Y la pregunta, aunque parece sencilla, es más grande, y es, ¿cuáles, volviendo a lo que estábamos diciendo, cuáles son esos escenarios que se crean socialmente? ¿La escuela los propicia? La respuesta del papá del niño era no, y además es intencionado. Necesitamos que esa desarticulación exista para que no pueda, es decir, como lo decías tú, el cuerpo está en función de sobrevivir, y ese es un síntoma, que nosotros no permitamos dentro de la escuela que se generen esos canales entre padres de familia, niños, estudiantes, profesores, directivos, y que circule, y no está sucediendo, y es intencionado, les decía, es intencionado porque eso permite que sea mucho más fácil maniobrar, y si lo ponemos en términos de memoria, que las políticas de la memoria sean manejados de X o Y razón. Así que, claro, vincular las memorias es vincular las familias en temas de memoria y vincular a los niños en estas dinámicas, pues por supuesto que es una preocupación que todavía está por resolver. Bueno, pues con esta ronda de respuestas damos cierre al conversatorio del día de hoy. Creo que finalmente pues hay un escenario aún por explorar bastante amplio. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas por su asistencia, por su disposición y demás.